Bienvenidos a la tercera ronda de la Copa del Mundo Digital. Hola En esta muchachos, ya oportunidad le nos dieron la acompañan invitación. equipos de República Dominicana, Que me Venezuela acaba de llegar la internet. y Argentina. Nos acompañan dos jueces que son de México, Vale Hernández, famoso en nuestro circuito de debate. Vale, muchas gracias por contar contigo en esta ronda. Y Laura también. A continuación vamos a sortear las posiciones en orden de llegada y también a petición número en llegar, que es Juan de República Dominicana. Él quiere ser como la posición. Entonces, la primera persona que va a decidir, el primer equipo es Perú. Entonces, yo tengo los papelitos, ustedes dicen derecha o izquierda. Pablo, Derecho. derecha. ¿Este? Ya. Ya. Perú es primera OPO. Ahora, ¿qué Venezuela? Rafael, ¿nos escuchas? Y vamos a soltar la posición entonces con Argentina. Luca y Ramiro. ¿Cuál de los papelitos? ¿Derecha o El de la izquierda. izquierda? Entonces, segundo gobierno. Bien. Bueno, voy a cerciorarme que tengamos a Rafael. Ahora, listo, Argentina, segundo gobierno. Ahora, ¿quieres escoger el papelito o quieres seguir quedándote con el último papelito? Juan, de República Dominicana. Bueno, pues vamos a elegir entonces. Ok, listo. Entonces, ¿derecha o izquierda? Izquierda. Listos. Segunda OPO. Voy a contactar a Rafael. Bueno, Venezuela sería primer gobierno, pero necesitamos a Rafael. Bueno, para los que nos están viendo, eh, tenemos un problema, no es técnico, sino que en este momento Venezuela está teniendo eh, problemas con la luz y el internet. Entonces, nuestro participante, su pareja, no tiene luz y pues iba a estar en los dos discursos, pero ahora
estaba en la sala, pero se cayó. Entonces, estamos buscando un reemplazo de último momento para poder empezar el debate. Bueno, estamos buscando el swing, pero para darle tiempo al swing de que llegue, van a empezar tiempo de preparación, tendríamos que cambiar las posiciones. Yo sé que República Dominicana tiene segunda OPA, pero podríamos cambiar de posición para que el momento que llegue el swing tenga tiempo de preparar el caso. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, por la ausencia de Venezuela, va República Dominicana de primer gobierno y el swing que llegue sería segunda posición, ¿listo? Entonces, sin esperar más, voy a leer la moción. Tiene un info slide, entonces, por favor, escúchenme con atención. Voy a leerla 2 veces, cosa que al momento de leerla por segunda vez empiezan a correr los 15 minutos. Y ya, entonces, ya pueden revisar el chat. La moción para este debate es: la guerra civil siria es un conflicto iniciado en 2011 tras la primavera árabe de Siria. Durante las protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, el Estado respondió atacando a los manifestantes. En mayo de 2011 había más de 1.000 civiles muertos. En julio de ese mismo año se crea el ejército libre sirio. Cuando un grupo de oficiales desertores declararon el establecimiento de la primera fuerza militar de oposición organizada. Con este acto comienza la guerra civil, que ya dura 8 años y ha provocado 400.000 muertos, entre 5 y 10 millones de desplazados. La moción es:
Esta casa, siendo el ejército libre sirio, no se arrepiente de haberse alzado contra Bashar al-Assad. Vuelvo y repito el infoslide. La guerra civil siria es un conflicto iniciado en 2011, tras la primavera árabe siria. Durante las protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, el Estado respondió atacando a los manifestantes. En mayo de 2011 había más de 1.000 civiles muertos. En julio de ese año se crea el Ejército Libre Sirio, cuando uno de los grupos de oficiales desertores declararon el establecimiento de la primera fuerza militar de oposición organizada. Con este acto comienza la guerra civil, que ya dura 8 años y ha provocado 400.000 muertos, entre 5 y 10 millones de desplazados. Esta casa, siendo el ejército libre sirio, no se arrepiente de haberse alzado contra Bashar al-Assad. Empiezan a correr los 15 minutos.
Buenas.
Tiempo. Bueno, vamos a dar inicio a este debate. Tenemos a un swing, que es Eric. Eric nos va a acompañar como cámara baja de posición. Un recordatorio para todos los equipos. Juan de República Dominicana no puede escribir en el chat, entonces para pedir los puntos de información, él los va a hacer en la cámara, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y sin ser más, Nosotros ¿quién? tampoco tenemos acceso al chat, Argentina. Argentina, listo. Entonces, Luca y Ramiro de Argentina también van a hacer una señal en la cámara para pedir los puntos, para que estén pendientes, ¿vale? Entonces, damos inicio al debate con la moción. Esta casa, siendo el ejército libre sirio, no se arrepiente de haberse alzado contra Bashar al-Assad. Damos inicio con el primer ministro, Juan Luis, de República Dominicana. A tu primera palabra. Muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Juan Luis y como primer ministro voy a decir cuáles son mis funciones. Primero es definir, establecer el status quo de qué estamos hablando en este caso particular y voy a dar mi línea argumentativa. Primero, hay que considerar la esencia de lo que nos quiere transmitir esta moción, porque tenemos un infolife de esa guerra civil. Entonces, el cual produjo más de 400.000 muertes y millones de exiliados. Es lamentable, pues la verdad, esa situación, si lo vemos desde una perspectiva solidaria, desde una perspectiva humanista, ¿cierto? Y es un acontecimiento que se ha dado en el tiempo y se dio en la historia, concretamente. Entonces, la guerra civil se manifiesta, se genera especialmente cuando existe una inestabilidad económica y política dentro del país o territorio específico. Bien, entonces teniendo este contexto de la guerra civil, de lo que produce y a raíz de dónde viene, nosotros estamos a favor de esta moción, de que el ejército de Siria se haya alzado y no se arrepiente. Y voy con la definición. Hay dos términos importantes, que es el arrepentimiento, que es un acto de remordimiento por hechos cometidos. Entonces, concretamente, cuando vemos esta situación actual, es una situación de opresión, es una situación donde el pueblo está sufriendo. Bien, y pues ese alzamiento es esa resistencia que el mismo pueblo hace. Entonces, dando este contexto global, vamos a nuestro primer argumento. Nuestro primer argumento es que las guerras civiles y guerras en generales, casi en su totalidad, se hacen con derramamiento de sangre. Esa es la esencia de la guerra. Y son procesos históricos humanos. Entonces, una excepción a esta regla sería India, concretamente con Mahatma Gandhi. O sea, pero fue algo pacífico, bien, pero si nos vamos a algo más concreto, las generalidades, ¿cuál es la esencia de la guerra? Ese proceso de independencia que se dio en la India, que es la única excepción, es la excepción a la regla, fue de una forma pacífica y que no fue guerra. En este caso sí estamos hablando de guerra. Entonces, en este primer punto es importantísimo que resaltar que si nosotros nos arrepentimos como ejército de Siria de esos hechos cometidos, bien, toda la historia de la humanidad debería de estar arrepentida. Concretamente, no solamente Siria, o sea, no solamente el ejército, sino toda la historia de nuestros países latinoamericanos, de todo el mundo. O sea, que exista una excepción a la regla, genial. Ojalá que sea así. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nuestro segundo punto es una realidad histórica y no podemos juzgar la historia desde un punto de vista anacrónico. Me explico. Cuando hablamos de anacronismo, es juzgar los hechos del pasado con la mentalidad del presente.
Entonces, ¿por qué? Porque hay que evaluar el contexto. Siria es un país de Medio Oriente, estratégicamente muy atractivo para las grandes potencias. Es una forma de controlar. Entonces, esos conflictos que se han generado fueron conflictos económicos, geopolíticos y geográficos, donde no solamente existen, o sea, agentes externos, sino poderes fácticos, países, y esos países como Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, o sea, toman una parte importante y que han generado esa crisis, que han generado esa problemática y el ejército, bueno, pues se tuvo que alzar. Es algo evidente, es una reacción. O sea, porque al estar oprimido hay que tener una solución. Entonces, es importante que recordar que todo proceso de guerra, cuando se habla de guerra, siempre va a haber muerte. Entonces, nosotros no nos arrepentimos. Y es una función del ejército luchar por la soberanía. Y en este caso se había perdido. Se había perdido por esos poderes fácticos de los países, porque dentro de este conflicto bélico había poderes. Por ejemplo, está la familia Clinton de Estados Unidos, porque estos países se lucran de la guerra. Entonces, al lucrarse de la guerra, provocan esa inestabilidad económica y el ejército como tal tiene que actuar de una forma concreta para resolver ese conflicto, porque de no ser así y se está generando esta crisis de inestabilidad económica, política, y se le deja todo a rienda suelta, vamos a caer, o sea, caeríamos en un estado de anarquía, de desorden total. Entonces, ese es el tercer punto. La función del ejército es proteger la soberanía, e incluso si ésta está en contra de su propio, pues, gobernante, en este caso, Bashar al-Assad, porque no respondía concretamente. Entonces, Un y el minuto. Te queda un minuto. es un instinto humano, visceral. Bien, entonces, o son ellos o son nosotros. Así de simple. Parece fuerte, ¿verdad? Pero es algo natural. O sea, se activan un montón de mecanismos dentro de nosotros. Y no solamente eso, que están influenciados por el mismo contexto de opresión, ese contexto de violencia. Entonces, después de la paz, después de la guerra viene la paz. Entonces, se puede justificar de esa forma, porque después de restablecer lo que es este gobierno, o sea, se buscarían otros mecanismos, pero son hechos necesarios para que se pueda generar un cambio de esta opresión, de este maltrato, de esta inestabilidad económica y política Tiempo. que son generados. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu discurso. Damos paso al primer orador de la Cámara Alta de Oposición, Perú, a su primera palabra. Antes de empezar, quiero saber si me escuchan bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ya. Voy a poner mi tiempo. Mi nombre es María Alejandra y en esta oportunidad, como líder de la Cámara de Oposición, voy a empezar mi discurso refutando algunas de las cosas que nos ha dicho el primer ministro y luego voy a dar 3 argumentos de por qué nosotros, siendo el Ejército Libre Sirio, nos arrepentimos de habernos alzado contra Bashar al-Assad. En primer lugar, tenemos que recordarle al primer ministro que no estamos en el siglo pasado y que estas estrategias de guerra, derramamiento de sangre, quedaron en el pasado, porque actualmente existen otros mecanismos diplomáticos que la comunidad internacional han ido utilizando para poder acercar a las problemáticas de los diferentes países y de una u otra manera solucionar estos conflictos. Pero vamos a empezar refutando algunas de las ideas que nos mencionaba. Y es que nos decía
de que en esta guerra civil existe una inestabilidad económica y una inestabilidad política dentro del país. Por lo mismo, por el contexto en el cual se encuentra el país, alzarnos como desertores del ejército, porque no somos el pueblo, somos desertores del ejército que estamos yendo como un grupo paramilitar en contra de nuestro gobierno, hace de que esa situación de guerra civil, este conflicto interno, se empeore, y eso queda demostrado en el mismo Infoslay y en la realidad en la cual les comparamos que no hemos conseguido la finalidad a la cual nosotros apuntábamos, y que a pesar de ello estamos consiguiendo o estamos haciendo de que esto sea más afectado a la población siria en general. Luego nos mencionaba de que la esencia de la guerra es esa, que se haga con un derramamiento de sangre y que no podemos juzgar hechos del pasado con parámetros actuales. Pero tenemos que tener en cuenta que el contexto en el cual se está dando eso es un contexto en el cual ya se han desarrollado otras herramientas que puedan permitir de que se pueda solucionar estos conflictos a partir de un diálogo o utilizando herramientas diplomáticas, no necesariamente con el derramamiento de sangre, que incluso no se está logrando nada, porque nos tendría que demostrar de que no se arrepiente el Ejército Libre Sirio, porque estaría consiguiendo o estaría acercándose a poder conseguir la finalidad para la cual ha sido creado, cosa que no se ha dado. Y luego algo interesante que nos dice es que tenemos que tener en cuenta que Siria está geográficamente ubicada en un lugar que puede ser de mucho interés para ciertas potencias internacionales. Entonces, esto ha hecho de que de cierta forma el ejército tenga que intervenir, en este caso el Ejército Libre Sirio, que no es el ejército sirio, sino son desertores del mismo, para que de cierta forma busquen resolver los conflictos que se puedan dar y que puedan resolver o proteger la soberanía de su país. Esto no va a ser de esa manera, señores jueces, porque si tenemos en cuenta de que existen potencias mundiales que están interesados en tener cierta injerencia dentro de Siria, el tener un grupo que vaya en contra del ejército, que sea el oficial, que sea el gobierno, ¿qué les da a las potencias? Le da la posibilidad y les da una excusa de intervenir dentro de este territorio. Entonces, con esta excusa ya estamos de cierta forma legitimizando lo que nosotros hayamos jurado destruir y lo que nosotros no queremos que sea de esta manera. Luego, las demás refutaciones le van a encontrar integradas en mis argumentos, y en primer lugar tenemos que tener en cuenta que esta es una moción de actor y que nosotros somos el Ejército Libre Sirio, y el primer argumento va apuntado a eso. Si nosotros hemos desertado la fuerza militar, ha sido con una finalidad que no se ha logrado hasta el momento y que ni siquiera está cerca de hacerse o cerca de lograrse. Esto, como somos desertores militares, de cierta forma nosotros tenemos o sabemos ciertas estrategias, pero ¿qué es lo que pasa? Que no contamos con los recursos necesarios para poder atacar literalmente, para poder atacar horizontalmente al ejército, que sí es el oficial y que sí cuenta con los recursos necesarios. Pero ¿cuál es la finalidad o por qué nosotros nos hemos creado? Que es algo que ya nos venía acercando el primer ministro. Es que se busca liberar al pueblo sirio de este gobierno que de cierta forma ha tenido o ha atacado a la misma población y que ha ido en contra de sus propias enseñanzas y que ha ido en contra de su propia cultura, que es el gobierno de Al-Assad. Pero ¿qué es lo que pasa, señores jueces? Es que han pasado ya 8 años y cada vez estamos más lejos de conseguir esta finalidad, puesto de que no contamos con los recursos necesarios, puesto que estamos legitimizando a potencias extranjeras de que intervengan en ese conflicto, y esto va a generar de que las externalidades negativas que en algún momento fueron de determinado tamaño, ahora como ya esté legitimizado sean más grandes, y como nosotros no contamos con los recursos necesarios para poder generar un enfrentamiento frontal contra el gobierno oficial de Bashar al-Assad, no estamos cumpliendo con nuestra finalidad, nos estamos alejando de las mismas y estamos generando más perjuicios. Por ese primer momento o por ese primer punto en el cual no estamos cumpliendo nuestra finalidad y no contamos con lo necesario para hacerlo, nos arrepentimos. Pero también porque nos convertimos en lo que juramos destruir, porque estamos yendo estamos yendo en contra del mismo pueblo, porque no somos el pueblo, nosotros somos desertores del ejército, que de cierta forma estamos acostumbrados a este tipo de conflictos o estamos entrenados para esto, pero las externalidades de nuestras acciones o de ir en contra del gobierno de Bashar al-Assad ha generado más de 400,000 muertes, ha generado desplazamientos, y esto sigue empeorando. Entonces, en un primer momento, nuestra finalidad era de que la población no siga sufriendo todos los efectos negativos de lo que sería este gobierno de Bashar al-Assad y todo lo que pudo haber hecho malo, pero
no estamos cumpliendo esto, estamos yendo en contra de lo mismo y estamos generando más perjuicios para nuestra población, que era lo que más nos importaba, y para ellos que no están entrenados para este tipo de perjuicios o para este tipo de enfrentamientos. Y por último, tenemos que tener en cuenta de que existen elecciones que actualmente nos atormentan, y este es el tercer argumento: el camino que no pudo ser. El camino no ha sido el más adecuado. Si bien es cierto, señores jueces, tenemos que conceder a la Cámara contraria que la finalidad que buscaba este grupo de militares que fueron desertores fue buena, o la idea o la finalidad que se busca puede haber sido con la mejor intención del mundo, pero el camino que se ha tomado para poder conseguir esa finalidad no ha sido el más adecuado. Tenemos que tener en cuenta también el contexto actual, desde antes del 2011 y en la actualidad, con todos estos perjuicios que está viendo. La comunidad internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, ha generado mecanismos que son los más adecuados para poder ayudar a países que tengan este tipo de conflictos y evitar, por ejemplo, los abusos de Bashar al-Assad contra la población. El camino más adecuado que nosotros pudimos haber seguido fue un camino del diálogo y debate con la ayuda de la comunidad internacional para que se pueda realizar lo mismo. Lo que nos puede decir la Cámara contraria es que esto nos iba a dar de esta manera porque Bashar al-Assad, ese gobierno, tiene todo el poder. Pero si nosotros vamos con nuestro pliego de reclamos justificados a un organismo internacional, el organismo internacional puede de cierta forma ayudarnos para que el conflicto no siga creciendo y para tener una ayuda humanitaria para nuestra población, cosa que hasta el momento no se ha venido dando. Entonces, como en lugar de poder llegar con un camino más adecuado y nos vamos con un conflicto que es un conflicto no, estás fuera de tiempo, un conflicto que no es el adecuado porque es un conflicto que va con la guerra, estamos de cierta forma legitimizando al gobierno de al-Assad a que siga cometiendo estos abusos contra mi población, y de cierta forma a aquellos países que van en contra de nuestras necesidades de que intervengan y que el conflicto sea mayor. Por todo esto, muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra, por tu discurso. Ahora damos paso al vicelíder de gobierno. Bueno, pues la verdad es que le tengo que dar muchas gracias a la líder de oposición porque nos ha otorgado muchísimos puntos a nuestro favor. Primero, algo que tenemos que resaltar es que parece que la líder de oposición no ha entendido la esencia del debate. Primero, esta casa, siendo el ejército, o sea, no se arrepiente. Entonces, ellas, o sea, como líder de oposición, tiene que adecuarse que ella es parte del ejército, lo cual todavía no ha hecho, no ha tenido esa compenetración de su rol en este debate concretamente. Entonces, y algo que tenemos que resaltar es que es un hecho que ya se ha cometido. Entonces, como manifesté en mi primer discurso, un arrepentimiento es un acto de remordimiento por los hechos cometidos. Está bien que han existido muertes, pero nos hemos convertido en una resistencia. Esa resistencia es a favor del Estado como tal. ¿Y qué es el Estado? Son las personas que lo conforman. Entonces, no está en contra, porque casualmente nos hemos reunido por esa convicción colectiva que nosotros tenemos, y para lo mismo, para proteger a los ciudadanos, ya que estos carecen concretamente de entrenamiento militar. Dicen que no tienen recursos, pero claro que sí tenemos. ¿Por qué? Pues tenemos las armas, tenemos la estrategia táctica. Recuerden que una estrategia, o sea, que en una guerra se necesitan estrategias para llegar a la táctica, la cual la población carece. Entonces, ahí se tumba ese argumento, porque concretamente la población no está entrenada. Casualmente es por eso, porque nosotros tenemos conciencia de lo que está pasando en nuestro pueblo sirio y armamos esa resistencia de este régimen totalitarista. La líder de oposición pues dice, no, existen diálogos, o sea, pero algo concreto. No se puede dialogar con un régimen totalitarista. Y en este caso le pregunto, ¿dónde estaba la comunidad internacional? ¿Dónde estaban? Sí, estaban muy bien en sus parlamentos, en sus casas blancas, en sus gobiernos, pero ¿han tenido una injerencia? Claro que sí, porque Estados Unidos también es un actor principal de esto por conveniencia. Entonces, parece que
la líder de oposición no ha tenido, o sea, no ha entendido lo que es la esencia. Ella es militar, concretamente, y se arrepiente o sea, después de nosotros reunirnos con esa convicción colectiva importante en contra de este gobierno totalitarista, que es un régimen, entonces nos vamos a arrepentir. Para mí es incoherente. Incoherente en el sentido porque estamos yendo en contra de nuestras convicciones, de nuestros ideales, de proteger al pueblo, de tratar de estabilizar, bien, gracias, tratar de estabilizar lo que está inestable, concretamente. Entonces, habla que no tenemos recursos. Claro que sí tenemos. Tenemos armas, tenemos la estrategia y posiblemente no se pueda compartir de forma vertical, ¿entienden? Pero sí existen tácticas, ¿bien? Entonces, para tener una buena táctica y tener un buen desempeño en esta, bueno, pues no se necesita recursos, se necesita el cerebro, saber pensar. Bien, le voy a tomar su punto. Bien. Sí, lo que sucede es que tanta la gente pues, que quiere salvar, lo que sucede es que al final y al cabo termina habiendo 10 millones de población desplazada que ya no tiene sus hogares, 400.000 millones de muertos, los cuales son mucho mayores de lo que hace el gobierno. Entendí tu punto, gracias. Pues lo que pasa es lo siguiente, dada, y lo expliqué en el discurso, a esta inestabilidad política, económica y todo, oye, es una opresión, el pueblo ya está sufriendo per se, y hay muchas injerencias internacionales específicamente, porque le interesa esta posesión geopolítica por su parte estratégica, o sea, la geopolítica en la guerra es importantísima. Entonces, es importante mantener esa convicción porque es un país soberano, es un país independiente. Entonces, el ejército sirio, o sea, la esencia de este y a lo que nos tenemos que adecuar nosotros como oradores, como representantes, es que nosotros somos el ejército sirio. Bien, y después de cometer esos hechos, nos vamos a echar para atrás, le vamos a dejar ese problema a las potencias internacionales, donde evidentemente ellos tienen mucho interés político, económico, geopolítico, de todo. Entonces, ¿lo vamos a dejar así? Claro que no. Le voy a conceder su punto nuevamente, pues me gusta contestarle. Dele. Muchas gracias. ¿Podría decirme de dónde se origina esa crisis política, económica que tiene nuestro gobierno? ¿Cuál es el origen? Bien, como estaba diciendo, resulta que el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno totalitarista, donde tiene el control de todo. Entonces, a raíz de este descontrol que él mismo se ha hecho, porque los gobiernos totalitaristas tienden a eso, tienden al dominio total económico y todo, y cuando ese gobierno totalitarista está en unos pocos, produce inestabilidad económica, inestabilidad política, y por eso es que nosotros nos alzamos en contra de Bashar al-Assad. Por eso es que no nos arrepentimos, porque tenemos convicciones, ¿bien? Y es importante, nos tenemos que adecuar quién somos nosotros, los que somos los militares, y después de hacer lo que hemos hecho, nos vamos a arrepentir con la cola entre las piernas. Dejémosles el problema a las potencias internacionales, donde evidentemente existen intereses, ya pues dado en la parte de argumentación, y esas herramientas pues, diplomáticas hasta ahora se quedan en las oficinas, lamentablemente. Y si esas potencias, o sea, y si esas potencias como tal intervienen, van a intervenir, como lo han hecho en otras ocasiones, en otros países, de forma militar, también produciendo muerte, también produciendo esa inestabilidad económica. Por eso estoy orgulloso de representar al gobierno en cámaras altas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por tu discurso. Damos paso al segundo orador de la Cámara Alta de Oposición. María Alejandra, a tu primera palabra. Ah, no, Pablo. Antes de comenzar, ¿se me escucha bien? Sí.
María Alejandra ya les comentaba que hay 3 motivos por los cuales nosotros nos lamentamos, por el cual nosotros nos arrepentimos, por el cual, como muy bien dice líder de gobierno, tenemos un remordimiento. María Alejandra nos dice que tenemos un remordimiento en el presente por las acciones que se están haciendo, que están causando que la gente a la que juramos proteger no está siendo protegida finalmente. María Alejandra les dijo que tenemos un remordimiento porque en el pasado pudimos haber tomado otro tipo de acciones que hubieran desembocado en un mejor presente, y en el futuro, porque la finalidad que estamos intentando conseguir no se está cumpliendo y ni siquiera hay índices de que se cumpla. Con mi siguiente argumentación lo que voy a hacer es reforzar lo que ha dicho mi compañera y desmentir, o lo que vendría a ser refutar, lo que nos ha dicho la contraparte. La contraparte tiene dos argumentos muy importantes, o sus argumentos centrales, los cuales son que no se puede juzgar anacrónicamente un hecho, menos si somos parte del movimiento que lo está haciendo, porque arrepentirnos sería pues, arrepentirnos de nuestras acciones. No justifica el hecho de que no podamos arrepentirnos si somos partes del mismo movimiento. Ha habido muchos movimientos en la historia y muchos miembros de esos movimientos los cuales se han arrepentido de las acciones que han hecho, porque el fin no siempre justifica los medios y porque las acciones que se tomaron no siempre fueron las ideales. Y además de eso, no estamos haciendo un juicio anacrónico, porque el presente conflicto es uno actual que se viene dando desde 2011 hasta la fecha actual. 8 años de sufrimiento, 8 años de muerte, 8 años de millones de personas desplazadas sin hogares, que han perdido todo, y consideramos que son motivos muy fuertes para lo que vendría a ser nosotros tener estos remordimientos o lamentarnos de lo que hicimos en el pasado. Y luego es que nos dice que no podemos hacerlo porque como somos el ejército sirio, es que aquí hay un problema de caracterización por parte del primer gobierno, que ya María Alejandra vino a darnos un mayor esclarecimiento. Es que existe el gobierno sirio y el ejército sirio y el ejército libre sirio. Y hay una muy grande diferencia en esto. Sí, el ejército sirio es aquel que tiene la tarea de lo que vendría a ser dar paz, estabilidad al gobierno en sí. Pero ¿qué sucede con el ejército libre sirio? Es que es un ejército que surge de la desertación de diferentes miembros de alto cargo del gobierno, los cuales por A o B no estuvieron a favor de lo que vendría a ser de lo que decidía decir al-Assad, Bashar al-Assad, y lo que sucede es que forman su propio grupo paramilitar para ir en contra de este gobierno. Lo que sucede cuando nosotros formamos un grupo paramilitar, como ya dijo María Alejandra, es que legitimamos al gobierno, el cual estamos intentando deslegitimar con nuestras acciones. Y aquí es que vemos ya una contradicción en lo que vendría a ser con nuestra finalidad práctica, que después lo voy a explicar en un argumento más adelante. Pero es que luego nos dice, tenemos que hacer esto porque hay una inestabilidad política y económica, y tenemos que ir en contra de esta inestabilidad. Y es que hay grupos que lucran con la guerra, los cuales generan esta inestabilidad. A ver, si hay grupos que lucran con la guerra, pues me parece muy poco intuitivo que yo venga a acrecentar esta guerra o a seguirla haciendo, sabiendo que estos grupos poderosos de todas maneras van a seguir lucrando y van a seguir generando más inestabilidad. Si los Clinton o grupos económicos o familias económicas de Rusia, que son las que manejan las armas, que nos dan a nosotros, porque nosotros conseguimos armas de estos grupos y estas grandes potencias, al fin y al cabo lo que hacemos es darles más injerencia, porque nosotros nos endeudamos con estos grupos mayoritarios para lo que vendría a ser poder pagarles las armas, porque las armas no son baratas, son un mercado muy caro que al fin y al cabo es sumamente costoso y muy difícil de acceder a Cuando nosotros decimos que estamos en una asimetría, no solo de poder, ni de condiciones, ni de poder adquisitivo con el gobierno sirio, nos estamos refiriendo a que no tenemos la misma facilidad de acceso a las armas, no tenemos la misma facilidad de lo que vendría a ser poder comprarla, porque no tenemos recursos económicos los cuales invertir en esto. Lo que sucede al fin y al cabo es que nosotros terminamos endeudándonos con estas grandes potencias o estas grandes familias económicas, y al fin y al cabo terminamos haciendo que tengan mayor injerencia, no solo en nuestro movimiento, sino también en el país, porque al fin y al cabo lo que sucede es que si ellos lucran con la guerra, les beneficia que la guerra siga existiendo para seguir generando inestabilidad. Nosotros creemos que esto es sumamente perjudicial. Luego, ¿qué es lo que sucede? Es que nos decía que esta inestabilidad es completamente culpa del del gobierno totalitarista, y creemos que los grupos totalitaristas, por el simplemente hecho de ser totalitaristas, no generan crisis políticas y económicas, como muy bien nos decía la contraparte, porque si nos decía que es porque pequeños grupos concentran el poder, pues en todos los países, sean totalitaristas o no, son pequeños grupos, son pequeños círculos de poder, son pequeñas élites de poder, los cuales mantienen todo el poder dentro de ese país, todo el producto per cápita, y todas las mayores empresas de dichos países los controlan a veces grupos muy minoritarios. Esto no necesariamente genera inestabilidades políticas o económicas. Creemos que ese no es el resultado, pero punto para primer gobierno. Juan Luis. Juan Luis, tu micrófono. Por favor, bien, el tiempo. Bien, pues disculpa. Entonces, después de tomar la decisión de ir en contra del gobierno, ¿de qué se arrepienten? O sea, ¿de tomar otra solución que no la tomaron? Gracias. Ya, entendí tu punto. Es que nos arrepentimos por muchas decisiones diferentes, y una es así, porque pudimos haber tomado una decisión que no tuviera tantos efectos colaterales. Pero no solo eso.
y es que nos arrepentimos por un sentido más que todo práctico. ¿Y por qué nos arrepentimos por un sentido práctico? Es que una causa práctica tiene que tener efectos prácticos por los cuales se valorice. Cuando nosotros tenemos un movimiento el cual tiene al final una finalidad simbólica, valoramos si lo estamos consiguiendo, si lo estamos logrando en base a esos efectos simbólicos. Pero cuando la finalidad es práctica, la cual es en este caso rebelarse o derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, las finalidades y los efectos al fin y al cabo tienen que ser prácticos también. Si no hemos logrado nuestra finalidad en estos 8 años y no hemos logrado nuestros objetivos que han sido proteger al pueblo, nos parece que es lo más lógico valorizar lo que han sido toda esta lucha y todo este movimiento en base a efectos prácticos, porque la finalidad misma es práctica. Tenemos que tener en cuenta que el simplemente hecho de decir nos vamos a ir en contra de tal no justifica, y solo que sea, es que lo simbólico en este caso es lo más importante, ni siquiera lo ha justificado el primer líder de gobierno, y creemos que es mucho más razonable pensar que si las finalidades de nuestro movimiento son prácticas como defender a nuestra población, sacarlos de un régimen totalitarista como nos quiere venir a plantear la Cámara de Gobierno, que no creemos que sea exactamente de esa manera, más que todo creemos que es más que todo por diferencias culturales, que al-Assad lo que ha venido a hacer es plantear otros modelos económicos más de Occidente y que van en contra un poquito con lo que piensa la gente siria. Entonces creemos que no necesariamente son porque es un régimen totalitarista lo que comenzó este conflicto, pero es que luego tenemos que tener ayudas a tu enemigo. Lo que sucede, lo siento Juan, les he dado el tiempo, lo que sucede es que al fin y al cabo es que cuando nosotros queremos ir en contra de alguien, nos podemos lamentar también cuando con estas acciones terminamos ayudándolo. Y es que es muy factible pensar que hemos terminado ayudando lo que vendría a ser el gobierno de Bashar al-Assad por 2 razones. La primera es porque nuestra fuerza organizada de oposición, al declarársele, le da más legitimidad para seguir haciendo acciones violentas en contra de la población y poder decir a diestra y siniestra, no, es que estos son miembros de la resistencia, no, es que estos son miembros de mi gobierno opositor. Cuando existen este tipo de cosas, el gobierno actual se legitima no solo para su propia comunidad, la cual quiere proteger, diciéndoles en plan, no, es que estos grupos radicales lo que están haciendo es generar muerte, sino también lo que hace es al fin y al cabo legitimarse para la comunidad internacional. Y si en un inicio teníamos la posibilidad de lo que vendría a ser acceder a estas vías internacionales y diplomáticas, ya actualmente la perdemos porque ahora nos tiran de terroristas, ahora nos tiran de grupos paramilitares y al fin y al cabo perdemos lo que pudimos haber tenido en algún momento. Y 2, se legitima mucho más al régimen, porque si el régimen antes estaba en ciertas dificultades o en ciertas vistas así en plan, no sé, podría ser bueno, podría no ser malo, ahora sí, porque puede tener una vista de somos los protectores que vamos en contra de estos regímenes o de estos grupos paramilitares. Y es que para juzgar este debate tenemos que tener una vista de costo-beneficio. Creemos que hay muchos más perjuicios por los cuales realmente el régimen o este movimiento no ha sido realmente beneficioso ni para la población ni para ellos mismos y ha beneficiado al fin y al cabo al gobierno de Bashar al-Assad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Con el discurso del último orador de Perú, cerramos debate en cámaras altas, empezamos debate en cámaras bajas con el extensionista de gobierno. A tu primera palabra, Luca o Ramiro. Ramiro. Voy a poner mi tiempo. Listo, vale. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que sea en sus respectivos países. Bueno, primero que todo quería dar como un breve repaso de por qué arrancó esta guerra civil, ¿no? Que es muy importante y creo que se ha nombrado muy poco. Esto empezó todo desde la primavera árabe, donde han habido protestas, sobre todo por falta de derechos humanos y un montón de cosas respecto a eso, lo cual la población accionó oponiéndose, resistiéndose de manera pacífica con huelgas. Pero lo que decidió hacer el gobierno fue actuar con represión, matando gente, o sea, se podría decir que fue una represión armada. Entonces, gracias a eso, digo gracias, no en el buen sentido, se empezó a actuar de manera diplomática, como están diciendo, pero al ser un régimen totalitarista, no se pudo, la verdad, llegar a ningún acuerdo, como nos están planteando que sí se podría haber hecho, pero en realidad se intentó, pero nunca se pudo, por el tema de que justamente estamos hablando de que en el país, en nuestro país, nuestro gobierno tiene un régimen totalitarista. Después de haber descartado un montón de cosas que se han dicho al respecto, que se han dicho en el debate, me encantaría empezar con uno de nuestros argumentos, que es que no sirve el arrepentimiento, no sirve la verdad, porque no se puede volver el tiempo atrás. Ya estamos metidos, ya pasó, ya matamos más de 400.000 personas, ya sea nosotros o ya sea el gobierno. No esas personas es imposible que puedan llegar a revivir. Otra cosa, que más de 10 millones de personas, como se ha dicho,
se movieron dejando atrás todas sus cosas, tratando de salvar sus vidas. Muchos han muerto en el camino, pero han intentado, y la verdad que no sirve porque ya actuamos. Entonces, estamos hablando de algo que realmente es muy complicado por el tema de que es imposible arrepentirse, ya estamos metidos en esto. Tendríamos que buscar una solución a futuro de decir, bueno, vamos a actuar de tal manera, pero no sirve arrepentirse en este momento. También me encantaría, ay, a ver, perdón, Bien, me encantaría también decir que nosotros que nosotros no hemos logrado nada, como habían dicho, por el tema de que no se actuó de la mejor manera. Pero en realidad sí actuamos de la mejor manera porque en el año 2012 estuvimos a muy poco de derrotar al Assad. Pero bueno, se hizo unas alianzas con Palestina y un grupo más que nos impidieron llegar a nuestro objetivo, que era ese. Pero estuvimos muy cerca y las decisiones fueron las mejores tomadas. O sea, estuvimos muy cerca de llegar al objetivo que era este, ¿no? Hay un punto de información por ahí. Sí, o sea, si ya habían antecedentes de que Bashar al-Assad usaba la fuerza contra manifestaciones supuestamente pacíficas, ¿no crees que estás legitimizando al crear una resistencia con un ejército más que haya ese tipo de uso de la fuerza por parte del gobierno? Bien. ¿Me podría repetir que no sé, se cortó un poco y no pude explicar? Ya. ¿No crees que estás legitimizando de cierta forma el uso de la fuerza del gobierno si crees una resistencia que también use la fuerza, si hay antecedentes? Bien, ahora sí, escuché. Muchas gracias por tu punto. El tema es el siguiente. Nosotros ya intentamos solucionar esto de una manera pacífica, con distintos tratados y con distintos tratados diplomáticos, pero no se pudo llegar a nada. Entonces, si no se puede llegar como los nuevos métodos que dijeron ustedes que salieron después de la Segunda Guerra Mundial para que no vuelva a pasar ninguna guerra, entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿De manera pacífica? ¿Que nuestro gobierno siga reprimiendo de esta manera? ¿Que nos siga matando? No estamos legitimizando nada. Estamos luchando por nuestros derechos. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es seguir por este camino. Una vez que ya estamos metidos, no sabemos si esto se va a solucionar mañana, si va a ser dentro de un mes o dentro de un año. Nosotros seguimos con el objetivo. Nos endeudamos para conseguir armas, como dijeron ustedes con Rusia, que les tenemos que comprar. Pero siempre seguimos al objetivo. Entonces no sabemos si esto se puede solucionar mañana, dentro de un año, dentro de un mes o nunca, pero nosotros ya estamos metidos en esto. No sirve arrepentirse, y recalco mucho nuestro primer argumento, que no sirve volver el tiempo atrás. Esas personas que murieron no van a revivir por lo que más quieran en el mundo. Es imposible. Ya se ha intentado todo. Es una situación muy extrema. Fueron huelgas en las calles pacíficas con pancartas y gente marchando. Y el gobierno de Al-Assad lo único que hizo fue matar a nuestros compañeros, Es imposible. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay nuevos tratados que se pueden aplicar a esta situación, en el cual es imposible poder solucionarlo, porque ya lo intentamos y no hubo manera, porque el régimen no quiere, es un régimen totalitario. Ya no hay más tiempo para punto de información. Entonces, ¿qué estamos hablando? Para resumir más o menos lo que dije un solo argumento, que fue el que es imposible, que ya lo dije varias veces, pero me encantaría decirlo de vuelta, que no sirve ya, arrepentirse. No sirve arrepentirse por el hecho de que esas personas que murieron no van a revivir, porque esas personas que se fueron del país para buscar una vida mejor o un mejor estilo de vida, probablemente no vayan a volver y donde estén van a estar mucho mejor. Lo único que nos queda es luchar por lo que más queremos, que es nuestros derechos. Queremos vivir tranquilos. Entonces, hay que seguir por este camino que seguimos. Hay que quizás tomar distintas decisiones, no lo niego,
pero hay que seguir, ya estamos metidos en esto, es imposible arrepentirse. Muchas gracias. Agradecemos el discurso del extensionista de gobierno. Ahora damos paso al extensionista de la oposición, que es nuestro swing. Eric, a tu primera palabra. ¿Me escuchan aquí? Ahí te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Aquí Se escucha, pero se escucha mucho ruido al fondo. ahí está. Un momento. ¿Aquí está bien? Sí, está mejor. De acuerdo. Sí, perfecto. A tu primera palabra empiezo a contar el tiempo, ¿vale? Bien, consideramos que la visión que nos propone la Cámara Baja de Gobierno es una muy pesimista, puesto que prácticamente nos dice que no tenemos que arrepentirnos por el único hecho de que las cosas no pueden ser expuestas. Consideramos que esa realidad es falso. Las cosas actualmente, mediante multitud de ejemplos dados en este debate, se ha probado como efectivamente sí el arrepentimiento es capaz de poder generar cambios. Un gran ejemplo que se trata por cámaras altas es el tema de Mahatma Gandhi, como él, mediante un acto revolucionario que fue básicamente la protesta pacífica, pudo cambiar no solamente a factor político todo el tema de la invasión inglesa, sino también a nivel social con respecto a múltiples formas de cambiar las vidas y aplicarlos en un sentido pacífico. Ese impacto, así como muchos otros, pueden dar fe de que realmente nosotros tenemos la oportunidad de que con ese arrepentimiento podemos tener un cambio. Nosotros creemos que como cámara baja de oposición debemos hacerlo. Primero que nada, para dejar más claro este debate, hay que entender una cosa, que la métrica de este debate es en qué mundo el ejército libre sirio puede promover sus intereses y propuestas de mejor forma. O sea, consideramos que el objetivo principal de este ejército es dejar en claro sus bases y sus propuestas dentro de lo que es la nación como tal y también la sociedad. Consideramos que en la medida que las propuestas y las ideas van a calar de la población primero, segundo, dentro del Estado como tal, entonces el ejercicio puede ver que se ha tenido éxito por su proceder. Ante esto tenemos lo siguiente. Primero que nada, el primer argumento es el tema del sector educativo, el tema de lo que es la oportunidad de mayor expansión política, en conjunto que dije anteriormente. Porque damos una cosa, que en la medida que este ejército busca expandirse, tenemos que proponer formas de que este ejército pueda hacerlo. ¿Qué tenemos? El arrepentimiento, para estar un poco más claro, es una herramienta poderosa que no solamente hace ver a ejército como tal, como alguien que entiende el contexto actual, sino que además empatiza con la población a la cual apoya y sus necesidades actuales, que hecho sea de paso cambian con el tiempo. Es decir, que consideramos que estas poblaciones actualmente, las cuales claramente son el factor por el cual lucha este ejército, han cambiado, porque claramente hemos visto que el contexto de guerra que se ha marcado hasta el momento, cómo efectivamente la población está que sufre, y a medida que este ejército sufre, vemos cómo este ejército tiene que cambiar sus medidas para poder claramente generar un impacto de mejor forma. Porque la medida que genera un impacto de mejor forma, entonces la lucha puede continuar de mejor forma. Y entendiendo también lucha como no algo totalmente violento, necesariamente, sino también como algo pacífico, como también se puede dar. En este aspecto, ya aclarar ese tipo de terminologías, entendemos que el hecho de arrepentirnos puede llevar a que nosotros, digamos, estando en el margen de la visión actual internacional con respecto a múltiples países y organizaciones internacionales que claramente buscan apoyarnos, nosotros como podemos darnos a conocer tanto nosotros como nuestras propuestas hacia otras naciones con, digamos, un diálogo. Y a medida que nosotros generamos un diálogo, más allá de lo que dijo nuestra cámara alta con respecto a que el diálogo es bueno, más allá de que el diálogo es bueno, es una herramienta de persuasión bastante poderosa, porque a medida que yo soy capaz de poder, digamos, tener cerca a mis enemigos, por así decirlo, o tener cerca a quienes pueden propagar mis ideales de mejor forma, entonces yo soy capaz de poder, digamos, no solamente generar concilios para acabar con las múltiples problemáticas que acarrean a mi ejército, sino que además yo soy capaz de poder ya comenzar a plantear medidas estatales, políticas con las cuales yo puedo afrontar las problemáticas actuales. Y la medida que yo puedo generar ese tipo de beneficios, entonces yo estoy creciendo como ejército como tal. Y segundo tema es el tema social político, o el tema de las confrontaciones narcopolíticas, porque consideramos que los intereses del pueblo como yo dije en un primer comienzo pueden cambiar.
¿qué sucede? Que la cámara contraria nos puede decir que en realidad el no repetirse puede generar, sí, que la repetición puede generar desvirtuación de iniciativa política y de vinculación de principios. Punto de información puede ser. Considero que el gobierno puede decirnos que esto puede generar que es una mala imagen, que puede generar una mala imagen, que nos vamos a ser débiles. Sin embargo, consideramos que aún en ese caso, aún en mejor de los casos en los cuales lo vemos más débiles, consideramos que es preferible vernos, digamos, debilitados temporalmente a una debilitación de nuestro ejército y de nuestra población creyente por mucho más tiempo, lo que puede generar no solamente un conflicto de intereses dentro del partido, sino que además puede generar que nuestras propias propuestas ya ni siquiera sean escuchadas por nuestra población y tenemos más división de lo que nosotros tenemos, porque tenemos una cosa, el que actualmente se encuentra dividido en su interior, porque en la medida que hay gente que está a favor del conflicto y en contra, y habiendo tantos conflictos tanto de nuestra población como entre los partidarios del mismo, consideramos que no se está cumpliendo de forma efectiva los principios claramente que busca el ejército como tal. Entonces, consideramos que el arrepentimiento puede generar un debilitamiento temporal, claro, pero con las reestructuraciones que pueden generarse a partir del diálogo internacional. Una reestructuración que puede hacerse a partir de un planteamiento de una forma mucho más empática de nuestra población, y a la medida que nuestro ejército también puede, digamos, cesar las armas y concentrarse plenamente en los aspectos estatales, con los cuales puede, digamos, dirigir de mejor forma sus campañas y sus ideologías, podemos generar, digamos, una mayor perpetuación de nuestro partido en la historia y en la mente de todas nuestras poblaciones y estados, que es lo que realmente nos importa para poder generar, digamos, un impacto general. Pero antes, punto. Sí, acá. Estaban hablando de que el arrepentimiento es un arma poderosa, entonces, si se arrepienten, ¿van a dejar que el gobierno nos siga reprimiendo, que siga sacando nuestros derechos? El problema es que ustedes asumen que la única forma de hacer valer sus derechos es mediante la fuerza. Hemos visto cómo a lo largo de la historia la violencia, si bien ha podido traer de cierta forma este tipo de beneficios, consideramos que también ha podido traer beneficios, o sea, también ha podido haber reivindicación de derechos a partir del diálogo. Consideramos que incluso cuando hay reivindicación de derechos entre la violencia, estos derechos al fin y al cabo son los que dan como un saludo a la bandera, porque hay un contexto de violencia donde no se privan de libertades, yo no puedo ejercer de verdad, digamos, eficiente mis derechos, o sea, me los pueden avalar, pero no me permiten a mí poder cumplirlos en la totalidad, y eso es algo negligente para el desarrollo humano como tal. En la medida que eso sucede, entonces consideramos que realmente no se está ejerciendo de manera efectiva la lucha por los derechos como tal. Entonces vemos como todo, incluso cuando el gobierno puede decirnos que en realidad hay que progresar la fe que el partido tiene actualmente, consideramos que eso, en realidad, como bien dije anteriormente, eso sería perjudicial para las nuevas poblaciones que están creciendo y que están viendo cómo ese contexto realmente no trae beneficios como inicialmente se plantearon. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a nivel de caracterización hemos presentado cómo efectivamente este partido como tal no está viendo beneficiado de las medidas actuales para poder promover los derechos y sus intereses. A medida que estos derechos realmente están mal. Consideramos que en este aspecto nosotros proponemos el arrepentimiento, una forma clara y mucho mejor de poder generar, digamos, un diálogo tanto con nuestra población que se ve afectada, como también con los estados, las naciones internacionales, para poder generar, digamos, un cambio dentro de nuestra sociedad en cuanto a nuestra perpetuación en la historia, nuestra perpetuación a niveles de intereses políticos como tal. En este aspecto, creo que nosotros hemos tenido la carga suficiente como para poder demostrar cómo realmente el arrepentimiento puede cambiar la historia, puede ser útil, ha sido útil anteriormente, y cómo efectivamente podemos ser mejores con nuestros medios. ¿Se acabó el tiempo? Bueno. Ahora vamos a dar paso al látigo del gobierno, que es Luca, de Argentina. Luca, tu primera palabra. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Luca Menardi y voy a cumplir el rol del látigo de gobierno. Quisiera resumir y refutar sobre algunas de las cosas que se han estado hablando en este debate. Muy interesante, la verdad. Desde la bancada de oposición nos han dicho que tenemos un pensamiento muy pesimista y que el arrepentimiento, si bien puede dejarnos en un estado débil temporalmente, generará un cambio. Pero
no nos han hablado sobre qué nos asegura que ese estado de debilidad es temporal. No nos han dicho por qué sería temporal o quién nos confirma que al pasar el tiempo estaríamos bien. Y me gustaría que lo respondan en su próximo discurso. También nos han hablado del diálogo internacional, nos han hablado de la ayuda internacional, pero como bien hemos demostrado en todos nuestros discursos, la ayuda internacional ya se ha intentado, ya se ha pedido, y dentro del propio territorio sirio no ha logrado ningún cambio. La ayuda internacional, si quieren, sí se podría pedir para ayudar a las personas que salen de nuestro país debido a esta lucha. Otro punto que también nos ha hablado de su último orador es sobre las próximas generaciones. Pero, ¿qué mejor que enseñarle a un niño, a un adolescente, a alguien que está aprendiendo sobre cómo es la vida, sobre cómo lograr lo que uno se propone, ¿no? Enseñarle que, primero, es verdad, hay que recurrir al diálogo. Ya se ha recurrido al diálogo. Pero eso no funciona. Y a pesar de eso, la enseñanza es que uno nunca tiene que rendirse. Uno no tiene que abandonar la lucha por sus derechos. Los derechos humanos son los que nos ayudan a ser personas, a ser quienes somos y a realmente alcanzar el estado de bienestar, ¿no? Me gustaría también poner el ejemplo sobre, por ejemplo, la Revolución Francesa. Ustedes me dirán ahí que a la mitad tendrían que haberse arrepentido por lo que estaban haciendo. Quizás a la mitad ellos no veían ningún cambio, pero no se arrepintieron. Ellos siguieron luchando, ellos siguieron pidiendo, siguieron reclamando y lo consiguieron. Quizás tardó menos tiempo, quizás nosotros continuando con esta lucha, con esta revolución, dentro de un año lo consigamos, quizás dentro de un mes, quizás dentro de 10 años, no lo sabemos ahora, pero si nos rendimos, el día de mañana podríamos haber tenido la oportunidad de conseguirlo y nunca lo sabremos. Si nos rendimos hoy, el día de mañana, el mismo gobierno que nos oprimía, que nos reprimía hace 8 años, volverá a hacerlo, porque no ha cambiado el gobierno, sigue siendo el mismo, no han cambiado su forma sigue siendo la lucha, no han aceptado nuestras peticiones, siguen contrarrestándolas, siguen usando las armas. También nos han hablado desde la bancada de oposición sobre que se ha perdido el verdadero interés en proteger al ciudadano, pero eso es lo que a fin de cuentas buscamos, ¿no? Luchar por el ciudadano que no puede luchar por sí mismo. Un ciudadano al que no se le permite tener ni voz ni voto. Un ciudadano al cual no tiene la experiencia, no tiene la estrategia, no tiene la mentalidad para levantarse contra ese gobierno. Pero nosotros sí, y por eso es que lo hacemos. Luchamos por el más débil, porque el más débil no puede hacerlo. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Por qué esas personas no participan en la lucha? Porque no pueden, porque no están capacitadas. Y alguien tiene que hacerlo por ellas. Desde nuestra bancada de gobierno también les hemos planteado el problema, la idea de que el arrepentimiento no hará volver el tiempo atrás. Estos 8 años ya han pasado. Ya está. Las personas que murieron, lamentablemente, murieron y no volverán. Las personas que se han ido porque nos arrepintamos hoy, no volverán mañana a sus casas a seguir conviviendo, seguir yendo a la escuela, al trabajo, como todos los días. Eso ya no está. Ya se perdió. Tenemos que luchar para volver a empezar de cero. Porque abandonar ahora sería dejar las cosas a medio camino. También es muy importante recordar, ¿no?, todo lo que hemos vivido en estos 8 años. Un arrepentimiento
también sería como tirarlo, desprestigiarlo, olvidarlo. Todo lo que hemos hecho en este último tiempo se perdería, simplemente. Y si ustedes nos hablan de que lo único que seguimos haciendo es hacerle mal al país, hacerle mal al Estado, a las personas, quisiera poner el ejemplo del ave fénix, ¿no? Es morir para renacer, resurgir de las cenizas de un gobierno que nos hacía cenizas realmente. No hay más tiempo para los puntos de información. Muchas gracias. Pero nuestro mensaje no es simplemente no nos arrepintamos, es sigamos luchando, no nos rindamos. El éxito está a la vuelta de la esquina. Y somos nosotros quienes lo vamos a conseguir. Nadie más que simplemente nosotros. Muchas gracias. Agradecemos el discurso de Luca de Argentina. Damos paso al último orador de este debate, que es nuestro swim. Eric, de nuevo, tu primera palabra. Si necesitas que te gradúe el tiempo, yo te aviso cuando te quede un minuto y te digo tiempo cuando es tiempo. Y los puntos de información te los piden con la cámara o también escritos, ¿vale? Entonces, ya, a tu primera palabra empiezo a correr el tiempo. Ahí se me escucha, disculpe. Te escucho. Un cuerpo firme es uno que se adapta al entorno. Eso no hablamos de cualquier grupo escolar o grupo universitario. Hablamos de ejército libre, sirio, un ejército que tiene una población que atender por los principios que este posee. ¿Qué tenemos? Tenemos que la Cámara Baja de Gobierno y la alta incluso, lo único que proponen en todo su discurso es avalar no solamente la violencia que puede haber en esa Cámara Alta, sino también avalar la tristeza, avalar la desgracia de la población que pide a gritos que por favor se cambie la realidad, porque consideran que con todo lo visto, la guerra no está ayudando a promover los intereses del pueblo y del ejército en general. Antes lo que tenemos, haremos primero comparativos. Eric, no te escuchamos. El tema de la congruencia de principios, hablando aquí, permitía efectivamente el tema de lo que es el arrepentimiento me sirve o no para generar, digamos, un refuerzo implícito. Considero que en sí, nosotros, o sea, como oposición se opone al gobierno por el hecho de que, primero que nada, el arrepentimiento ya se dejó claro, como que no es una medida que te derrota, sino que te permite reevaluar la situación como tal, y efectivamente poder plantear nuevas medidas para poder generar un cambio. Eso, y lo que nosotros como Cámara Baja de Oposición hemos reforzado, hemos extendido al respecto, es que más allá de reforzar, dar una medida para poder pensar en las cosas, es que además que la población pueda seguir, digamos, en las condiciones que tú como ejemplo les propones. Porque en la medida que el pueblo pueda estar junto a ti, puede primero que nada, como bien dije, un mayor refuerzo. Eric, se está cayendo tu audio. Eric. Estoy contactando a Eric para terminar su discurso y damos por terminado el debate.
Hola, vale, estoy tratando de comunicar a Eric, pero igualmente le quedaban como 3 minutos de su discurso, pero no me contesta. En vista de que es swing y que como tal pues no tiene pues, ese peso en el debate y es el último orador, yo creo que es mejor proceder al feedback. Entonces, a partir de este momento, los jueces van a tener 15 minutos para la deliberación. Agradecemos a todos nuestros espectadores en esta Copa del Mundo Digital. Los invitamos a seguirnos en nuestros canales, en nuestras redes sociales, aideinnovación.com, que es nuestra web, o AIDE, nuestro canal de YouTube, AIDE, Asociación Internacional de Debate Internacional en Español en Facebook, y seguirnos en nuestras próximas competencias. Gracias por ver.